Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablarles sobre el origen proximal del SARS-CoV-2 para la materia de Informática Médica 3, impartida por la doctora Rocío Satarain Palacios. El equipo está integrado por Jesús Alejandro Vargas Martínez, Alfredo García Vázquez, Sergio Saúl Sánchez Jiménez y Jennifer Alejandres Fuentes, alumnos de la Licenciatura en Medicina General de la Universidad José Martí, actualmente cursando el cuarto semestre. El siguiente artículo a presentar fue creado por los autores Christian Andersen, Andrew Rambaud, Ian Lipkin, Edward Holmes y Robert Garry, procedentes del Departamento de Inmunología y Microbiología, el Instituto de Investigación Scripps en La Joya, California, Estados Unidos, el Instituto Translacional de Investigación Scripps, igual en La Joya, California, Estados Unidos, el Instituto de Biología Evolutiva en la Universidad de Edimburgo, en Edimburgo, Reino Unido, el Centro de Infecciones e Inmunidad, Escuela Mailman de Salud Pública de la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos, el Instituto Marie Bashir de Enfermedades Infecciosas y Bioseguridad, de la Facultad de Ciencias Ambientales y de la Vida y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Sydney, en Sydney, Australia. La Universidad Tulane, Facultad de Medicina, el Departamento de Microbiología e Inmunología en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, y Laboratorio Sargent en Germantown, Maryland, en Estados Unidos. Publicado en la revista Nature Medicine. Bueno, para comenzar, el SARS-CoV-2 es el séptimo coronavirus que se sabe que infecta a los humanos. Entre ellos está el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2, que estos pueden causar una enfermedad grave, mientras que HKU1, NL63, OC43 y 229E se asocian con síntomas leves. En este artículo se revisó lo que se puede deducir sobre el origen del SARS-CoV-2 a partir del análisis comparativo de los datos genómicos. Se ofrece una perspectiva sobre las características notables del genoma del SARS-CoV-2 y se discutieron los escenarios en los que podría haber surgido. Cabe recalcar que en ese artículo se muestra que los análisis dicen claramente que el SARS-CoV-2 no es una construcción de laboratorio ni un virus manipulado a propósito, pero esto se detallará más adelante. El origen proximal del SARS-CoV-2. Desde los primeros informes de neumonía nueva en Wuhan, en China, se había creado una discusión muy considerable sobre cuál era el origen del nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2 o también conocido como HCOV-19. Todos se preguntaban si era una causa de una mutación de un animal que se pasó a un humano o había sido producto de la creación del nombre de este nuevo virus. Las infecciones por SARS-CoV-2 se habían extendido por todo el mundo y desde el 11 de marzo se habían confirmado 121.564 casos en más de 110 países, con un total de 4.373 muertos. El SARS-CoV-2 es el séptimo coronavirus que se sabe que infecta a los humanos. Entre ellos está el SARS-CoV, MERS y el SARS-CoV-2, que estos pueden causar enfermedad grave y que están asociados, y existen otros que están asociados a síntomas leves como el HK1, NL63, OC43 y 229. Características notables del genoma de SARS-CoV-2. En la comparación de alfa y beta en coronavirus se identifican dos características genómicas notables del SARS-CoV-2 sobre la base de estudios estructurales y experimentos bioquímicos. Es decir, el SARS-CoV-2 parece estar optimizado para unirse al receptor humano, es decir, tiene afinidad por buscar un receptor del ser humano. En este caso es el AC2 y la proteína espiga. Esta proteína espiga del SARS-CoV-2 tiene un sitio de escisión
polibásico funcional, que es la furina, en el límite S1 y S2 del virus, a través de la inserción de 12 nucleótidos, que además condujo a la adquisición predicha de 3 glicanos ligados alrededor del sitio. Esto es solo la estructura del virus como tal. Una vez que se habló de la estructura, ahora hay que conocer mutuaciones en el dominio de unión al receptor del SARS-CoV-2. El dominio de unión al receptor, o abreviado como RBD, en la proteína espiga es la parte que se considera más variable de todo el genoma del coronavirus. O sea, si buscamos la parte más variable del genoma, es la proteína espiga. Esta ha demostrado que 6 aminoácidos son críticos para unirse a los receptores de AS2 y así determinar un rango de huéspedes de virus similares al SARS-CoV-2. Es decir, muchas especies pueden tener la afinidad a ser huéspedes de este virus. El SARS-CoV-2 parece tener un receptor que se une con alta afinidad a AS2 de humanos, hurones, gatos y otras especies con alta homología de receptor. Si bien en los análisis anteriores sugieren que el SARS-CoV-2 puede unirse a la AC2 humana con gran afinidad, es decir, que el virus por sí solo tiene una afinidad ya muy alta a los seres humanos, al igual que hurones y gatos. Los análisis computacionales predicen que la interacción no es la ideal y que la secuencia del receptor es diferente de las que se muestran en el SARS-CoV-2 como óptima para la unión al receptor. Esta es una fuerte evidencia que el SARS-CoV-2 no solo es un producto no es un producto de manipulación intencionada. Es decir, lo más acertado posible es que el virus mutó, ya que la afinidad no solo es para humanos, también para otras especies, como lo menciona hurones, gatos, pero sí tiene afinidad al AS2, que es de los seres humanos. Esto debido a la proteína espiga, que es una parte variable del genoma del coronavirus. Existe otra característica que son sitios de escisión de furina polibásica y glicanos ligados a O, que esta es la segunda característica notable del SARS-CoV-2 en el sitio de escisión polibásica RRAR en la unión de S1 y S2, que son dominios como se muestra en la imagen. Las dos subunidades de la espiga, en realidad S1 y S2 son las dos subunidades. Esto permite la escisión efectiva por furina y otras proteasas y tienen un papel en la determinación de la infectividad viral y el rango de huéspedes. Es decir, esto le va a dar la efectividad viral y qué tantos huéspedes puede tener. En sí, la función de los glucanos ligados a O pronosticados no está clara, pero podría crear un dominio similar a la mucina. Esta es la acción que protege los epítopos o los residuos claves en la proteína pico del SARS-CoV-2. A partir de todo esto, del miedo, el pánico y que si este virus era muy malo para seres humanos, las muertes en el mundo, empezaron a conspirar teorías de los orígenes del SARS-CoV-2. Es improbable que el SARS-CoV-2 haya surgido a través de las manipulaciones en el laboratorio de un coronavirus similar al SARS-CoV relacionado. Es decir, el artículo dice que no se cree que el virus haya sido intencionado por el hombre, es decir, no se creó para matar a la gran parte de la población del mundo. Como se señaló anteriormente, el receptor de SARS-CoV-2 está optimizado para unirse a S2 en un humano con una solución eficiente diferente de las predichas anteriormente. Además, si se hubiera realizado la manipulación genética, probablemente se habría utilizado uno de los varios sistemas de genética inversa disponibles para los beta-coronavirus. Sin embargo, los datos genéticos en el estudio del artículo muestran de manera irrefutable que el SARS-CoV-2 no se deriva de ninguna columna vertebral de virus utilizado anteriormente. Entonces, no podemos decir que el virus fue creado malintencionalmente para acabar con miles de personas en el mundo, porque no hay en el genoma una columna vertebral del virus que se haya utilizado anteriormente. En cambio, se proponen otros dos escenarios que pueden explicarse plausiblemente en el origen del SARS-CoV-2, como la selección natural
donde un huésped animal antes de la transferencia zoonótica y la selección natural en humanos después de la transferencia zoonótica. También se discute si la selección durante el paso podría haber dado lugar al SARS-CoV-2, que es lo que la segunda teoría, que si se venía de un murciélago, de un animal, que el virus mutó y por eso los humanos llegamos a enfermarnos del SARS-CoV-2. Selección natural en un huésped animal antes de la transferencia zoonótica. Transferencia zoonótica se refiere a una transferencia de especie de animal hacia humano. Como muchos de los primeros casos de COVID estaban vinculados en un sitio en específico que es el mercado de Wuhan, es posible que una fuente animal estuviera presente en este lugar, ya que se comercializaban conejos, murciélagos y demás especies. Dada que el genoma hay una similitud del SARS-CoV-2 con el coronavirus similar al SARS-CoV-2 de un murciélago, es probable que la especie de murciélago haya servido como un huésped o reservorio para su progenitor, aunque la RATG13, que en la muestra de un Rhinopus affinis murciélago es un 96% idéntico en general al SARS-CoV-2 en el ser humano, pero difiere en un pico en el receptor, ya que es posible que no se dé de una manera eficiente a la AC2 humana, que es el receptor más específico de la especie humana, pero que tal vez haya servido de reservorio antes de que se contagiara humanos por por el 96% que es idéntico. Para que el virus precursor adquiera tanto el sitio de decisión polibásico como las mutaciones en la proteína espiga adecuada para unirse al AC2 humana, un huésped animal probablemente tendría que tener una alta densidad de población para así permitir que la selección natural proceda de manera eficiente y la proteína codificante de AC2, que es gen similar al ortólogo humano. Es decir, que el hombre por selección natural tenemos un huésped animal antes de la transferencia zoonótica, en este caso que se cree que el huésped animal es el murciélago por ese 96% idéntico. En general SARS-CoV-2 en la especie humana, y ya después se dio lo que es la transferencia zoonótica, ahora sí de animal a humano. Ahora vamos a ver el proceso después, es decir, selección natural en humanos después de la transferencia zoonótica. Después, esto es posible que un progenitor del SARS-CoV-2 saltó a los humanos adquiriendo las características genómicas descritas anteriormente en los primeros puntos a través de la adaptación durante una transmisión o detectada de una persona a persona. Una vez adquiridas estas adaptaciones, permitirán que la pandemia despegara y produjera un grupo de casos lo suficientemente grande como para llamar la atención y activar el sistema de vigilancia que lo detectó. Es decir, todos los genomas del SARS-CoV-2 secuenciados hasta ahora tienen características genómicas descritas anteriormente, es decir, ya se conocían. Que esto es algo muy sospechoso, por lo tanto, se derivan de un ancestro común como también las tenía. La presencia de los pangolines de un RBD o receptor muy similar al del SARS-CoV-2 significa que podemos inferir que probablemente o tal vez también estuvo en el virus que saltó a los humanos. Esto deja que la inserción del sitio de decisión polibásica ocurra durante la transmisión de persona a persona. Es decir, el virus se resguardó en personas de manera asintomática hasta que un momento se desató porque ya era de una forma nueva activa por parte del genoma, ya que las características genómicas descritas antes de una adaptación en el cuerpo humano y ya después causó lo de persona a persona. La selección durante el paso. Durante la investigación básica que involucra el paso de coronavirus similares al SARS-CoV de murciélago en cultivos celulares, es decir, en modelos animales, ha estado en curso durante muchos años en laboratorios de bioseguridad de nivel 2 en todo el mundo. Bueno, en teoría es posible que el SARS-CoV-2 sí haya adquirido mutaciones del receptor durante la adaptación al paso en cultivo celular, como se ha observado en estudios del mismo virus.
Sin embargo, el hallazgo de coronavirus similar al SARS-CoV-2 de pangolines, con receptor casi idéntico, ha dado una explicación mucho más sólida y parsimoniosa de cómo el SARS-CoV-2 los adquirió a través de la recombinación o mutación de los genes. Es decir, todo esto se resume a lo que hemos visto en clases, a un problema de recombinación o mutación del gen del virus, ya que la base genómica de este fue evolucionando a partir de que cambiaba de un huésped a otro debido a su gran relación con con otras especies animales. Y esto se ha observado en estudios recientes del SARS-CoV-2 y es posible que esta teoría es muy probable que haya sucedido, ya que hay una adquisición de mutaciones en el receptor durante la adaptación al paso de una especie a otra. Bueno, ahora entrando en los puntos más elementales del artículo, en primer lugar tenemos los puntos más elementales de las características del genoma de este SARS-CoV-2. De las dos características que podemos apreciar en el artículo, la que nos llama más la atención es la de la mutación en el dominio de unión al receptor SARS-CoV-2. Esto gracias a que nos da respuesta a una pregunta que la mayoría de la población se cuestiona. ¿El virus fue creado en un laboratorio? Gracias a que se investigó este receptor, podemos saber que el RBD es la parte más variable del genoma y que si bien este puede unirse al ACE2 humano con alta afinidad, no quiere decir que sea específico para esta especie, ya que se hicieron estudios computacionales en los cuales se demostró que había especies de animales como el hurón en las cuales se presentaba una afinidad más fuerte. Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Que el receptor del SARS-CoV-2 está adaptado en parte para unirse a la especie humana, sí, pero no quiere decir que haya sido creado específicamente para eso, ya que como pudimos observar, mediante estudios computacionales, se observó que no es la que tiene una mayor afinidad, ya que hay otras especies que tienen más afinidad a esta. Así que no es específico para nosotros. Siguiendo con los puntos más elementales, ahora tenemos sobre la teoría del origen. En este caso, es más difícil decir cuál es la teoría más acertada, ya que las tres tienen puntos muy fuertes. Por ejemplo, en la primera teoría, es muy evidente que el virus del SARS-CoV-2 que ataca en los murciélagos es un 96% idéntico al de los humanos, por lo cual este virus pudo haberse adaptado al momento de que una persona incubó este virus. Esto puede hacer referencia a la teoría en la cual se dice que cuando una persona consumió carne de murciélago, este tenía un virus dentro, que en este caso era el SARS-CoV-2, pero que ataca a murciélagos. Dentro de la persona, este se incubó y empezó a mutar y logró obtener las características para poder atacar ahora a las personas. ¿Qué es esto? Ahora pudiéndose unir con alta afinidad a las células humanas. Entonces esto fue lo que comenzó la pandemia, claro, según esta teoría. Pero para mí, la más refutable de las tres es la última, ya que es más lógico pensar que el virus pudo haber mutado varias veces, ya que en los laboratorios, al momento de que ellos lo estudiaban, lo presentaban a células de distintas especies, lo cual después de tantas mutaciones, una de ellas logró convertirse en la que se uniera con mucha afinidad a los humanos y causara esta pandemia. La otra teoría, que para mí es más acertada, vendría siendo esta, la cual pues como se le estaba estudiando, se presentó a distintas especies, lo cual desencadenó que éste pudiera mutar de tantas formas en la cual una de ellas logró unirse a las células humanas. Pero ojo, esto no quiere decir que el virus fue creado en un laboratorio. Más bien, quiere decir que accidentalmente
provocaron un sinfín de mutaciones debido a las exposiciones que se tenían, lo cual provocó que una de estas mutaciones se adaptara a atacar a la humanidad. Por último, la conclusión del artículo en relación a la materia de bioinformática o informática 3 se pregunta que en medida de la emergencia mundial de salud pública por la COVID-19, es muy razonable o casi obligado preguntarse cuál es la etiología del problema, es decir, buscar la causa, los orígenes de la pandemia. La comprensión detallada de cómo un virus animal saltó los límites de las especies para infectar a los humanos de manera tan productiva ayudará en la prevención de futuros eventos zoonóticos. Recordar que si el SARS-CoV-2 se adaptó previamente en otra especie animal, existe el riesgo de resurgimiento en el futuro. Y es muy importante conocer la historia de esta enfermedad para que no se repita de manera recurrente con otros virus. En relación a la materia, tiene mucho que ver porque por medio de la alineación de secuencias, por medio de los softwares que vimos durante la parcial como YALView, por mencionarlo, es importante para evaluar la causa del virus, como sin estos programas no se pudiera haber visto que el 96% de relación del murciélago lo tiene con el humano, solo cambia el receptor, ese 4% que no tiene similar. También puede variar e inferirse un análisis filogenético molecular de lo que es la secuencia del genoma del virus para así detectar con qué otras especies tiene relación. La alineación en secuencias y el uso de softwares, la materia tiene mucha relación con esto, con la investigación, buscar causas y compatibilidad de virus para así encontrar una solución a este problema tan grande que fue una pandemia. Es decir, si el SARS-CoV-2 se adaptó previamente, entonces podemos estudiarlo con otras especies animales y estar prevenidos a que exista un nuevo virus en el futuro por mutación de un humano a otro humano o de un animal hacia un humano. Esto ayudará en gran medida a la salud pública del mundo, no solo de México, a prevenir nuevas enfermedades y sobre todo entender que la alineación de secuencias nos sirve y nos funciona mucho, que es parte de la bioinformática, claro, para comprender detalladamente cómo el virus animal saltó a una especie humana por medio de la alineación de secuencias, qué tan compatible, qué tan similar era y en qué puede variar, y eso que varía, porque varía. O sea, definitivamente nos ayuda mucho a encontrar la causa y esa causa ayuda mucho a la prevención en un sistema de salud pública, a crear políticas en salud para el mejoramiento de la sanidad en todo el mundo. Y esto gracias a algo tan pequeño como es la alineación de secuencias por medio de programas como HALView que vimos durante la parcial. Al igual, llama mucho la atención cómo de una especie animal a otra va cambiando, todo dependiendo de el genoma de especie a especie, pero que tiene una gran relación y sin la alineación de secuencias no podríamos ver este tipo de estudios, sin esos softwares no podríamos encontrar las causas de múltiples problemas de salud pública mundial. Este problema llegó a ser una pandemia. Sin la existencia de estos programas como softwares de alineación de secuencias no podríamos haber llegado a crear una vacuna tan pronto o conocer realmente la causa o el problema. La proteína espiga del SARS-CoV-2 muestra mutaciones en sus conectores, con lo cual puede dar a múltiples teorías, con lo cual se puede decir la más acertada es que hubo una mutación donde afectó a un coronavirus ya existente, donde le haya dado el poder infectar a humanos, con lo cual se puede dar a entender que pudo haber sido un coronavirus dentro de algún animal que pudiera poseerlo, como comúnmente se dice de un murciélago, de que fue manipulado por humanos, con lo cual se muestra que esta espiga y sus mutaciones tienen relación con otros virus, incluido el SARS-CoV-2. En la imagen de la proteína espiga se puede relacionar con la bioinformática, con lo cual se puede demostrar los nucleótidos y sus formas de infectar con los puntos de conexión de estos. Gracias a la informática se puede detectar
cómo está formado y cuál de esa parte de la formación de esa proteína puede afectar o puede infectar a una persona o a algún ser vivo. Con lo cual se puede apreciar en la imagen los diferentes acomodos, sus relaciones y sus mutaciones relevantes gracias a la bioinformática. Finalmente, la referencia del artículo revisado, The Proximal Origin of SARS-CoV-2,